Buenos días, buenas tardes a nuestros oyentes habituales. Hoy día en un nuevo capítulo del podcast vamos a estar hablando sobre el lugar y sitio de memoria llamado El Morro, ubicado en Talcahuano. La historia de este lugar se remonta hacia finales del siglo XIX, bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda, quien instruyó la construcción de una serie de fuertes en los principales puertos de nuestro país, es decir, Chile, que serían Talcahuano y Valparaíso. Este fuerte entraría en desuso posterior a la Segunda Guerra Mundial, producto de las modificaciones en la estrategia y tácticas militares, y volvería a ser utilizado como centro de tortura y detención posterior al golpe militar de 1973. Este fuerte corresponde a un monumento y sitio de memoria según el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, y bajo el decreto número 121 del año 2017. En este capítulo nos acompaña Fernanda Molina, Franco Contreras, Javier Alarcón y su presentador Cristian Burgos. Bueno, hablar de este fuerte igual es súper importante para la gente que es de Talcahuano. Primero porque el fuerte está ubicado en un lugar bastante céntrico, no está alejado de la ciudad, y pese a eso había mucha gente en esa época que desconocía el uso que se le daba al fuerte del Morro. Si bien era un secreto a voces, también había gente que lo desconocía totalmente. Hay que entender que en esa época era complicado hablar de temas de política, y en esa zona además, al ser un puerto, estar la Fuerza Armada igual, había muchos marinos dando vueltas, se hacían muchas vigilancias. De hecho, en la población Simons, que está frente al Morro, se hacían guardias de marinos, de carabineros también, porque en esa zona, en esas torres, vivía gente que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Entonces, la gente desconocía lo que sucedía ahí porque ellos hablaban de otras temáticas, por ejemplo, que era un lugar estratégico, como bien mencionaba Cristian al principio, que en verdad estaban ahí porque podían proteger como la costa de Talcahuano de cualquier amenaza como extranjera. Y se ocultaba un poco el hecho de que en ese lugar estuvieron alrededor de 500 personas detenidas en el periodo de dictadura. Entonces es un lugar bastante relevante e importante de la zona para poder conversar sobre él y analizar un poco lo que se dio en ese lugar. Le cedo la palabra a alguno de mis compañeros. Yo en lo personal me apego a las palabras de Fernanda. Creo que sobre todo en el aspecto que ella señala acerca del desconocimiento que produce quizás este fuerte que se había instaurado bajo el gobierno de Balmaceda, porque, bueno, revisando material audiovisual, tanto con Cristian, Fernanda y Javier, encontramos partes, episodios de documentales acerca del Morro, en los que en los comentarios también había mucha gente que mencionaba que eran nacidos y criados en Talcahuano y que no conocían acerca del Morro Talcahuano, no tenían ni siquiera la más ínfima cantidad de información acerca de lo que fue este centro de torturas que operó, bueno, en gran parte de lo que fue la dictadura militar. También concuerdo en la cantidad de gente que fue torturada y el desconocimiento que también genera para personas que no se consideraban cercanos a estos sectores de Talcahuano o que tal vez vivían en una comuna más rural y no presenciaron de la misma forma que un centro urbano lo que significan los centros de tortura o centros de detención. Sí, es llamativo el tema del desconocimiento. Yo, bueno, soy nacido y criado en Talcahuano, Fernando igual, Franco y Cristian son de fuera de la región. Es entendible que ellos no puedan conocer el tema, y en lo personal al menos yo lo ignoré bastante tiempo en mi vida. Recién ya estos 2 últimos años de universidad, al trabajar temas de memoria, cierto patrimonio o incluso identidades locales, uno toma conciencia de esto. Recuerdo en la universidad que se realizaron harta actividad el Morro, y claro, son temas que ya en los últimos años se ha empezado a trabajar porque a partir de la vuelta a la democracia empieza a existir este boom, ¿cierto?, de la memoria, de la identidad local y del patrimonio. Y yo les quiero presentar a usted el tema de cómo la ciudad se relaciona con esto, porque al final de cuentas son cosas que pasaron y que nosotros no podemos ignorar como profesores de historia, ¿cierto? Y como, no sé, como miembros de la comunidad de Talcahuano. Entonces,
yo quería preguntarle a usted, ¿cómo pueden vincular esto con la memoria, ¿cierto? El patrimonio y la identidad local de la ciudad de Talcahuano. Claro, yo al ser de lejos solo puedo dar una visión de afuera sobre la situación. Después viene Fernanda, que parece que le interrumpí. Pero con lo que dice Javier sobre la ciudad y la población, cierto que de alguna manera, y viendo las imágenes que nos presentan la fotografía sobre el morro y lo que pudimos ver en el documental, el lugar está bastante como olvidado y dañado con el paso del tiempo, y quizás sea porque de alguna manera al representar un evento traumático se intenta olvidar un poco lo que pasó ahí. De hecho, podríamos ver en el documental del morro que está en YouTube que los ex prisioneros que iban igual les costaba un poco recorrer el lugar. Entonces siento que de alguna manera se intentan olvidar muchas veces estos eventos traumáticos, y algo muy propio sobre la historia reciente. Sí, yo quería adherirme un poquito a las palabras que decía Javier al principio sobre que uno como que desconoce eso pese a vivir en Talcahuano. Recuerdo que en cuarto medio tuve que hacer una actividad sobre un mapeo colectivo de Talcahuano, y con mi grupo trabajamos centros de tortura de la zona, y nos apareció el Morro, y en su momento, al no conocer el Fuerte El Morro, pensamos que el centro de tortura había sido el Estadio El Morro, como se había dado en otros lugares donde se utilizaron estadios como centros de detención. Y luego en primer año de la universidad, con el profesor Dani Monsalve hicimos un tour de recorrido de la memoria y llegamos al Fuerte El Morro. Y fue la primera vez que yo supe que en esa zona existía un fuerte que había sido utilizado como un centro de tortura. Recuerdo en ese mismo día haber hablado con mi abuelita, que vivía al frente en la remodelación La Simons, y le pregunté si ella tenía ideas sobre que al frente de su casa sucedía esto, y ella me dijo que en verdad no tenía idea de lo que pasaba ahí. Y a mí me choqueó porque desde el Fuerte El Morro yo veía la casa de mi abuelita, estando ahí se veía, y me daba cuenta que la gente que vivía cruzando la calle desconocía lo que sucedía en ese lugar, y hoy en día también se desconoce, se habla poco sobre esa zona. Como lo mencionaba Cristian, está totalmente abandonada hoy en día. Son agrupaciones pequeñas quienes se encargan de hacer recorridos. Las mismas personas que estuvieron detenidas ahí participan de recorridos en donde te explican y te cuentan lo que se vivió ahí, cómo lo vivieron ellos, cómo fue para ellos. De hecho, también en un texto de Paula Toch, Javier González y Acef Inostroza, ellos contaban, o sea, en base a relatos de personas, que ellos como que asimilaban que estaban en un puerto por el olor a mar que sentían, porque al estar encerrados y que eso fuese un centro clandestino, las personas tampoco sabían dónde estaban, pero el olor a mar les permitía tener una idea de dónde podían estar. Al ser de la zona podía ser Tomé, podría ser Talcahuano, pero les daba como una idea de eso. Eso quería agregar. A mí me parece también crucial lo que señala Javier con respecto a lo que uno visualiza, o quizás la cosmovisión que tiene acerca como de memoria, quizás de información, y lo que serían respectivamente sectores urbanos como también los rurales. En el caso de la memoria resulta importante también señalar que, bueno, nosotros aquí, los que estamos como formando parte de este panel, en este caso de podcast, vimos lo que fueron igual entrevistas, vimos reportajes, y resultaba igual de aterrador como más que nada el rostro de la gente al momento de recordar lo que había tenido que vivir en esos sectores. Había, por ejemplo, el caso de una mujer que decía que habían sido trasladados 17 hombres y 3 mujeres a este centro, El Morro precisamente, que ellos tampoco sabían dónde era que se encontraban, y que también quizá el olor a mar que salía lo podían asociar a que ellos se encontraran en un sector tal vez más costero. Y también lo que es importante es que al final la memoria no les falla en ese momento. Los que eran entrevistados en este documental también mencionaban que son cosas muy, muy difíciles de poder olvidar, porque, bueno, vivieron tortura, fueron experiencias traumantes, completamente horrorosas lo que se vivió,
Y, y la verdad que siempre se acuerdan de eso. Son cosas que son muy difíciles de olvidar y que al final terminan siendo perjudiciales también para lo que es su desarrollo como personas, porque en ese momento quizás eran más jóvenes y después como adultos también desarrollan como cierto trauma con lo que se vivió en estos episodios de dictadura y con un sector que también tiene como su lugar histórico y quizás se hace una mala fama por el tipo de cosas que ocurrieron en su interior o dentro de este territorio al menos. Sí, y bueno, es llamativo el tema del patrimonio, porque si bien Cristian señala que está reconocido, a mí me parece que la patrimonialidad del lugar ya no es algo que venga del Estado, sino un patrimonio que se puede llamar desde abajo, ¿es cierto? Que surge desde la ciudadanía, desde las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? En este lugar en concreto, y que son ellos los que intentan reconstruir el pasado, ¿cierto? Los acontecimientos, las experiencias vividas, y desde el presente en relación con las exigencias que de la actualidad se demandan. O sea, en nuestros tiempos ya no podemos concebir ni permitir que vuelvan a ocurrir situaciones así en una sociedad democrática. O sea, y es sumamente importante que estos lugares tengan el reconocimiento y que la ciudadanía los conozca, porque si uno sabe estos dichos, ¿cierto? Que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlas. Entonces va un poco de la mano con eso. Es importante educar y sobre todo en nuestro rol de profesores, educar a los futuros ciudadanos en el conocimiento de la historia local de su ciudad. Claro, así como decía Javier recién, el cuidado de este lugar o la idea de visibilizarlo viene desde abajo. Lo vemos en el documental El Morro. Quienes participan de esto son personas que estuvieron en el centro de tortura del Fuerte El Morro, y el documental en sí se ve que es autogestionado, no viene como del Estado con el fin de visibilizar este lugar. Además de eso, ellos igual se organizan para hacer recorrido. La vez que fuimos con el profesor Dani Monsalves, también tuvimos la oportunidad de participar junto a Alberto Vidal, que aparece en el documental El Morro, quien nos hizo un recorrido completo del lugar explicándonos cómo lo vivían ellos. También recuerdo que nos comentaba que a veces iban los de la Cruz Roja a revisar cómo estaban los prisioneros y solo dejaban a los que se veían mejor físicamente, a quienes no hubiesen sido tan torturados o tan golpeados. Pero quienes sí estaban en malas condiciones los escondían en los cerros, y recuerdo con mucha emoción que él comentaba que eso era uno de los momentos más bonitos que ellos tenían, porque tenían la posibilidad de mirar el mar, de mirar el paisaje y no de estar encerrados. Y es un poco contradictorio porque esa oportunidad la tenían solo por haber pasado por un proceso muy traumático que era la tortura. Entonces encuentro muy relevante el hecho que ellos mismos ahora estén trabajando para visibilizar este espacio y que nosotros el día de hoy podamos estar hablando sobre él y tener información que nos permita conversar sobre este espacio. Estoy muy de acuerdo con lo que señalan ustedes dos, Javier y Fernanda, en relación a la importancia del lugar. Yo creo que igual como para la identidad de Talcahuano, porque muchas veces quizás las regiones se nos olvida que en la dictadura hubo más de 1000 centros de tortura y que una cantidad que quizás se nos hace no tanto, pero es inmensa para lo largo del país. Y yo creo que ahí, igual como nos dice Fernanda, esta autogestión para visibilizar el lugar es algo que tenemos que rescatar como profesores. O sea, aquí voy a citar a Montenegro 2015, que dice que la visita a estos lugares ayuda mucho a sensibilizar a la población y empatizar con las víctimas. Para decir, como profesores, como futuros profesores, no podemos perder la oportunidad de trabajar estos lugares, si bien son un poco complicados quizás para jóvenes de 15, 16, 17 años, es necesario, porque estos lugares de alguna manera son repositorios vivos de un pasado que hasta ahora aflige al país.
Sí, yo también, bueno, me apego a a la palabra que tiene Cristian en esta última intervención. Según lo que yo había investigado también, como un tema personal, me parece que la cantidad, como la cifra exacta, serían 1132 los centros de tortura que hubo durante la dictadura. Pero esos 1132 corresponden a centros de tortura de los cuales ya se tenga conocimiento, que claramente operaban de manera clandestina, de manera completamente ilegal. Pero son 1132 establecimientos de los cuales exista como un conocimiento previo de que sí existió tortura. Quizás es muy probable que esa cantidad ascienda a 1500, tal vez 2000, de los cuales de los otros, no sé, 900, tal vez 300, nunca se tuvo idea que existían, pero que también estuvieron. Y eso también me hace recordar, me parece que fue un texto también del profesor Dani Monsalve, que, bueno, en un electivo de dictaduras, de hecho, en el Cono Sur de América, también tuvimos la oportunidad de investigar. Y se mencionaba un punto que a mí me parece súper importante, que quizás se dé también la oportunidad para tratarlo aquí como panelistas de este podcast, que se mencionaba que es muy probable que en las dictaduras de los otros países de Sudamérica no haya ocurrido la misma cantidad de tortura o de centros de detención que existió en Chile. Eso también tiene que ver con la condición que tiene nuestro país, un país estrecho, largo, muy largo en cuanto así como a kilómetros, por así decirlo, en el que existieron muchos centros de tortura y que tal vez en otros países no fue tan grande la cantidad de estos centros en los que, bueno, se abusaba de las personas y existían claras violaciones a los derechos humanos. Sí, o sea, bueno, uno desconoce un poco la realidad de otros países. Si bien hay ejemplos, por ejemplo en Argentina, no sé si ustedes conocen las madres de la Plaza de Mayo. Ya en la actualidad son señoras, no sé, 80, 90 años que todavía siguen preguntando qué pasó con su hijo en la dictadura argentina de Videla. Y es aplicable a todo el Cono Sur, ¿cierto? Igual intentar sentarlo solo en lo local escapa un poco porque nosotros sabemos que ya esto está inmerso dentro de un contexto global de guerra fría y polarización extrema del mundo y de intervención de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, claro, son temas súper complejos, pero claro, el Chile fue una de las más sanguinarias del Cono Sur. Y yo quería señalar, al menos, bueno, entiendo que Cristian y Franco puede ser difícil un poco venir a Talcahuano, ¿no es cierto? Poder recorrer, para Fernanda y yo no tanto. Y llama la atención porque desde el ingreso a Talcahuano ya hasta el Morro está lleno de murales, e incluso hay una mutual, se llama, tengo el nombre aquí, la mutual Bautista von Schoen, y que está encargado de reivindicar la memoria del lugar. Bautista von Schoen fue un militante del MIR que fue asesinado en dictadura, pero la gente se ha encargado de reivindicar la memoria local de su ciudad, ¿cierto? De reivindicar la patrimonialidad del lugar, y a través de murales, ¿cierto? Intervenciones ya más artísticas, de tipo pintoresca, dar a conocer la historia del lugar, porque al final de cuentas es algo que no podemos ignorar nosotros, que somos de la zona. Y independiente del lugar, Mulcheno, San Javier, mis compañeros tampoco, yo me imagino que deben sentir que no pueden ignorar esto, porque al final de cuentas es algo que a nosotros como profesores de historia, que pensamos históricamente y geográficamente, ¿cierto? Ya con un enfoque de respeto a los derechos humanos, ¿cierto? En lo cual tenemos que formar a los estudiantes que vamos a tener en nuestro ejercicio profesional. No podemos ignorar esto para nada, o sea, si lo ignoramos, ¿de qué nos sirve haber estudiado historia, ¿cierto? Claro, yo estoy muy de acuerdo con Javier, en especial esto de ignorarlo, porque tenemos claro que en Chile hay un tipo de negacionismo muchas veces hacia la dictadura, y yo creo que estos lugares son el ejemplo vivo de que se torturó, se aprisionó y se mató en dictadura. O sea, alguien tenga la oportunidad de ir al Morro no va a poder nunca negar de que existieron violaciones de los derechos humanos. O sea, es evidente, existe ya fuera de los libros, los lugares están ahí, están a la vista de todos. Claro, como bien menciona Cristian, es algo que ya se sabe, que no se puede negar lo que ocurrió en dictadura, y en base a eso es importante que empecemos a rescatar la historia local.
de lo que se vivió en nuestra zona igual, porque hemos visto que cuando trabajamos el tema de dictadura a modo general, se centra mucho en Santiago, en lo que se vivió en Santiago, entonces se deja de lado lo que se vivieron en las regiones. Nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de trabajar con el Fuerte El Morro, porque al menos dos de las personas que estamos participando somos de la zona, somos de Talcahuano, y encontramos que era un lugar importante considerando que era un centro clandestino y que hasta hace muy poco se comenzó a hablar de él como un centro de tortura, que es lo que fue durante los años 70, 80. Y hay muchas cosas de las que podríamos rescatar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos cuidar este lugar, resguardarlo? El día de hoy eso, como mencionamos al principio, está abandonado, está rayado, se utiliza para diversas cosas que no le dan el respeto que se merece para las personas que sufrieron eventos traumáticos en ese lugar. O por ejemplo, cómo nosotros como profesores de historia o futuros profesores de historia podemos darle un uso pedagógico a ese lugar. En la zona de Talcahuano hay muchos colegios y tenemos a metros un centro de tortura en donde ellos podrían vivir o revivir esa experiencia, analizarla como estando ahí y no solo con los libros. Entonces es súper importante que se comience a conversar sobre estas temáticas, a aprender más sobre ellas, buscar más información. Igual, estoy súper de acuerdo con Fernando de usar esto de una forma pedagógica. Como profesores, yo creo que, o futuros profesores, siempre tenemos que estar buscando diferentes maneras de enseñar. Y muchas veces se nos olvida que la dictadura también llegó a las regiones, como ya dije anteriormente, y que de alguna manera marca la identidad de las personas, marca la identidad de esa población que queda frente al Morro. Aquí en Mulchen muchas veces se olvida que se fusiló gente. Hay monumentos al menos con 30 detenidos desaparecidos, y de repente se nos olvida que en las regiones hubo tortura, hubo asesinato, hubo aprisionamiento. Entonces nunca está de más buscar nuevas estrategias para enseñar y de alguna manera sensibilizar a la población al respecto. Sí, a mí me gustaría señalar dos cositas a raíz de la última intervención, en este caso de Fernanda y de Cristian respectivamente. El caso de lo que dice Fernanda, voy a partir con eso para no extenderme como tanto en mi intervención. Me parece también algo crucial, me parece fundamental señalar que muchas veces uno en este tipo de cosas se enfoca en lo hecho acontecido en la región metropolitana, que es donde claramente vive más gente, donde quizá existieron más centros de tortura, pero también escapa quizás de la realidad de lo que se vivió en regiones por un tema de información quizás de la época. Claramente en dictadura militar no existía, o sea, quizás la inserción en un mundo globalizado no era tan masificada como lo es en la actualidad, y quizás existía cierta desinformación a raíz de lo que ocurrió en el caso de las regiones. Y aquí entrando a lo que mencionó Cristian recién, el caso de las regiones, por ejemplo, yo aquí no sé cómo habría sucedido eso. Yo igual he vivido toda mi vida acá en San Javier de Loncomilla, y en esa época esta comuna era realmente rural. Con Fernanda también tuvimos que realizar un trabajo que se basó en entrevistas bueno, en este caso a gente mayor de otra generación superior a la nuestra, de lo que fue su experiencia en este caso de dictadura. Yo en esa oportunidad le hice la entrevista a mi mamá, que bueno, vivió toda su vida o gran parte de su vida o bueno, hasta la adolescencia, por así decirlo, en la casa de su mamá, que era un sector rural. Y ahí el caso de las detenciones, las torturas, no era tan masivo como se dio en el caso de Talcahuano. Y aquí en San Javier me da la impresión de que es una situación bastante similar, que no fue tan masivo como se vivió en centros urbanos, por así decirlo. Y el caso de Talcahuano también es sumamente importante porque también se le tiene que dar como un uso pedagógico quizá, o una acción pedagógica que se pueda llevar a cabo con el Morro de Talcahuano, que fue un centro de tortura y que actualmente está en desuso. Y se dice eso porque, bueno, quizá el entorno en el que está el Morro no es un entorno feo, por así decirlo, y quizás se pueda hacer alguna intervención para convertir de este monumento histórico, que era lo que mencionaba Cristian al inicio de la reunión del podcast, y convertirlo en algo que quizás sea de útil función o de bien común para toda la sociedad, o siendo más certero para la gente que vive en la comuna de Talcahuano, para los residentes de esa zona.
Entonces me parece que, bueno, quizás como a modo de cierre tal vez, me parece importante como los desafíos que se presentan también como para la comunidad, tanto para el entorno nacional, de cómo poder ir reivindicando estos territorios y asignarles quizá una posición social que sea más aceptada para la gente que reside en estos lugares. Sí, a mí estoy sumamente de acuerdo con lo presentado por Fernanda y Franco. Me parece que es necesario deslocalizar el hecho histórico del golpe militar, porque uno tiende a quedarse con la imagen de Santiago, ¿cierto? Los aviones sobrevolando la Moneda, los tanques, ¿cierto? Las imágenes de Allende, la muerte de Allende, o si lo llamo otro acontecimiento, la muerte de Víctor Jara, o los centros de la CNI, de la DINA en Santiago. Y uno se tiende a quedar con esas imágenes, uno se tiende a quedar con el golpe en Santiago, desconociendo el golpe en regiones y entendiendo el impacto que esto tiene en la ciudad. Y lo otro importante es claro, cómo uno puede, desde nuestro rol como profesor, ¿cierto? Y ya pensando en el trabajo en el aula, reivindicar esto con los estudiantes, cómo darle a los estudiantes la posibilidad de encontrarle un sentido a esto y de que ellos puedan, de forma personal, ¿cierto? Poder emitir si bien el historiador no está para emitir juicio, y la historia sí a la larga hace juicio histórico, que ellos puedan crear una idea propia sobre el lugar, la importancia del lugar, y la importancia de mantenerlo vivo, y que no se pierda en tiempo, porque si al final de cuentas si uno personalmente ya no ve que el gobierno no hace algo al respecto, o la alcaldía, ¿cierto? Es deber nuestro como ciudadanos mantener viva la memoria. Y no sé qué más pueden opinar ustedes al respecto, o sea, qué pueden concluir, qué ideas pueden dar para poder ir cerrando ya el capítulo. Claro, o sea, ya estamos en hora, así que yo creo que es importante destacar que en conjunto concluimos que es un lugar importante, que es importante visibilizarlo, resguardarlo, cuidarlo, porque es importante cuidar nuestra memoria, cuidar nuestra historia. El lugar en sí es historia, es parte de la historia local de Talcahuano, y es importante que nosotros como profesores, futuros profesores de historia, tengamos la capacidad de utilizar estos lugares con fines pedagógicos también en el aula. Así que yo creo que es una buena forma de cerrarlo, de cerrar este podcast. Así que me despido de todos los oyentes a nombre de todos mis compañeros, de todos quienes están participando. Agradecemos que lo escuchen.